Bienvenidos amigos y público en general a este noveno programa de Educación para el Mejor Vivir, en donde trataremos los temas del derecho penal internacional y del derecho de asilo. Recomendamos para profundizar estos temas el trabajo del ex canciller venezolano Miguel Ángel Burelli Rivas y el trabajo de Leon Goldenson sobre las entrevistas de Nuremberg, toda vez que son fuentes secundarias importantes para profundizar sobre estos temas que vamos a trabajar hoy. De igual manera, recomendamos nuestro trabajo, nuestro libro Derecho Internacional Público, Fundamentos Teóricos y Elementos Históricos para su comprensión y estudio, en cualquiera de sus ediciones, las ediciones de Móvil Libro del año 2008-2009 o las ediciones de Badel Hermanos del año 2014 o 2017. Entremos en materia a revisar un poco los elementos doctrinarios y fundamentales del derecho penal internacional. El derecho penal internacional debe fundamentalmente su desarrollo a los conflictos armados que han azotado a la humanidad, dejando como legado imperecedero una gran cantidad de víctimas como consecuencia de las arbitrariedades cometidas por grupos religiosos, políticos e individuales alejados de toda racionalidad y misericordia humana. El derecho penal internacional se constituye en un elemento importante para alertar a los líderes del mundo, a los gobernantes, la necesidad que tienen de respetar los derechos humanos, porque la comisión de crímenes contra la humanidad o de genocidio o cualquiera de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma no tienen prescripción. Tales hechos, que son aborrecidos por la historia, son expresión de graves violaciones a la dignidad humana y a la vida, los cuales se constituyen en la actualidad en bienes jurídicos que de mayor protección requieren por el valor que representan para las sociedades. En tal sentido, el derecho penal internacional, tanto en el aspecto institucional burocrático como en el ámbito de investigación y estudio, pretende reivindicar la dignidad del ser humano, su vida y la calidad de ésta, tantas veces mancillada por la Comisión de Crímenes Internacionales. El concepto de derecho penal internacional se fue retomando en los últimos años del siglo XX, específicamente en 1993, como consecuencia de las violaciones de derechos humanos y genocidio ocurridos durante las guerras en la República de la ex Yugoslavia. En tal sentido, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas acordó la creación de un Tribunal Penal Internacional ad hoc para tal efecto, que conociera sobre los presuntos crímenes ocurridos en esa contienda civil. En el mismo tenor, en el año 1994, el genocidio de Ruanda, nación africana envuelta en una cruenta guerra civil tribal, provocó que se aprobara también la constitución de un Tribunal Internacional Penal para Ruanda. Es importante señalar que el derecho penal internacional, aunque es una rama del derecho internacional público, carece de carácter convencional cuando se trata de proteger al hombre y a la paz. Es decir, tales hechos, tutelados por la comunidad internacional, no son susceptibles de acuerdos restringidos. Tomemos en consideración la primera definición que traeremos sobre derecho penal internacional, que es un conjunto de normas jurídicas no convencionales que penalizan al ser humano por la comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad y crimen de agresión, que son los que están tipificados en el Estatuto de Roma. Con el paso de los años, después de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra fría, se ha comprendido que el derecho penal internacional se ha constituido en el mecanismo que la comunidad internacional ha de usar contra aquellos individuos que sin ningún límite de pudor emprenden crímenes contra la humanidad, en especial aprovechándose de la existencia de un conflicto bélico. Los enciclopedistas de la última década del siglo XX dan una definición de derecho penal internacional un poco más extendida, más allá de la que se establece respecto a los 4 crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma. En este sentido, definen al derecho penal internacional como el conjunto de infracciones y penas que unos estados establecen contra otros
como producto de los crímenes de guerra o por infracción de tratados internacionales o la brutalidad manifiesta en contra de todo sentimiento humano. Más específicamente, el relacionado con la acción internacional de los delincuentes, como lo es el contrabando en general, el comercio de estupefacientes y en especial la trata de blancas y ciertos residuos de la esclavitud, la falsificación de moneda extranjera, entre otros. Hablemos un poco de los juicios en materia penal internacional. Como hemos dicho en videos precedentes, en programas precedentes, hay una distancia bastante larga entre el reconocimiento de la protección del sistema internacional sobre el hombre que fue establecido y consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la efectiva protección en el establecimiento de un tribunal internacional para darle sanción a aquellas personas que violaban los derechos humanos. En este sentido, nos estamos refiriendo a los juicios penales internacionales, el primero de estos, el juicio de Nuremberg. Como lo expresó Richard Goldstone, el Tribunal Penal Internacional es otra manifestación de la internacionalización de los derechos humanos. Las referencias históricas son muy nutridas a lo largo de la historiografía universal. Es al final de la Segunda Guerra Mundial cuando por primera vez se constituye un tribunal militar internacional para sancionar los crímenes y atrocidades cometidos por los nazis y fue conocido como el Tribunal de Nuremberg. Y creado mediante el mencionado Acuerdo de Londres de 1945 que hemos dicho y que hemos mencionado en videos precedentes. La autoridad de este tribunal, derivada del derecho de las potencias vencedoras a imponer sus condiciones a los países vencidos, generó una gran discusión que aún se mantiene en la academia si era un juicio con mayor contenido político o un juicio que estaba establecido para el cumplimiento de la justicia en pleno derecho. Vamos a hablar un poco de los juicios de Nuremberg. Fueron los más importantes para sancionar los delitos contra la raza humana que violentaron los derechos fundamentales. Tuvieron lugar en la ciudad alemana de Nuremberg. La autoridad que les otorgó legalidad jurídica se debió a dos instrumentos de origen convencional. El Acuerdo de Londres, el cual fue firmado el 8 de agosto de 1945 por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la Ley número 10, que fue puesta en vigencia por el Consejo Aliado en Berlín el 20 de diciembre de 1945. El Acuerdo de Londres consagró la conformación de un Tribunal Internacional Militar integrado por un juez militar y otro suplente, que representaría a cada uno de los estados signatarios con la finalidad de iniciar un juicio militar por los crímenes de guerra y las atrocidades cometidas por los nazis desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939 hasta su culminación en 1945. Los juicios fueron tipificados en tres grandes bloques. El primero de estos grupos son los crímenes contra la paz, relativos a la conspiración para iniciar y desarrollar la guerra. El segundo de estos grupos, crímenes de guerra, que sancionaría las violaciones de las leyes de guerra contenidas en la Convención de Ginebra y reconocidas por los ejércitos de las naciones civilizadas. Y el tercero de estos grupos son los crímenes contra la humanidad, en los que se habría incurrido desde el punto de vista público y fue evidente con el exterminio de grupos étnicos y religiosos, así como otras atrocidades cometidas contra la población civil del pueblo judío, los gitanos, homosexuales y otros grupos sociales. Fue el 18 de octubre de 1945 cuando se definió el contenido de la acusación a 24 implicados, que incluía una diversidad de crímenes y atrocidades, tales como la deliberada instigación de contiendas, el exterminio de grupos raciales y religiosos, asesinatos, malos tratos, tortura y deportaciones de cientos de miles de habitantes. Entre los imputados por haber cometido tales atrocidades encontramos a Hermann Göring y Rudolf Hess, líderes del nacionalsocialismo, el diplomático von Ribbentrop, el fabricante de armas Gustav Krupp, el mariscal de campo Keitel y el gran almirante Rader, entre 18 y muchos oficiales y civiles que luego fueron juzgados en los demás juicios de Nuremberg. Algunas organizaciones que conformaron el gobierno nazi fueron también acusadas, entre estas la SS o Gestapo, la SA, la SD o Servicio de Seguridad y el alto mando del ejército alemán.
La sentencia definitiva del órgano jurisdiccional militar se dictó en octubre de 1946. Las conclusiones más importantes las enumeraremos a continuación. Primero, conforme al Acuerdo de Londres, planificar o provocar una guerra es un crimen que atenta contra los principios del derecho internacional. Segundo, el tribunal rechazó las argumentaciones de la defensa de que tales actos no estaban definidos como crímenes en el derecho internacional, con lo que la condena de los acusados violaría el principio de no retroactividad de la ley penal. Tercero, fue rechazado el argumento a partir del cual parte de los acusados no eran responsables de sus actos porque actuaron constreñidos por obediencia debida, pues lo importante no era la existencia de las órdenes superiores y morales, sino la no ejecución de las mismas era un hecho posible y que debía ser acatado por estos criminales. En cuanto a los crímenes de guerra y aquellos contra la humanidad, el tribunal evaluó la evidencia presentada por el fiscal Jackson que probaba la sistemática violencia, brutalidad y terrorismo llevado a cabo por el gobierno alemán en los territorios ocupados por los ejércitos. Más de 1 millar de seres humanos habrían sido asesinados en campos de concentración para el exterminio de judíos, gitanos y otros miembros de grupos étnicos, políticos o religiosos. De las instituciones alemanas acusadas se encontraron responsables por crímenes de guerra y contra la humanidad a la SS, a la Gestapo, a la SD. De los imputados, 12 fueron condenados a morir ahorcados, 7 fueron condenados a penas de prisión desde 10 años hasta cadena perpetua y 3, incluido el político y diplomático Franz von Papen y el presidente del Banco Central alemán Hilman Strache, fueron absueltos. Los condenados a muerte fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946. Göring se suicidó cobardemente en la cárcel poco antes de la hora prevista para su ejecución. Luego del primer juicio de Nuremberg se llevaron a cabo 12 juicios adicionales bajo el imperio de la ley número 10 del Consejo de Defensa para enjuiciar los crímenes realizados en cada una de las 4 zonas de la Alemania ocupada. Hubo 185 acusados. En este grupo fueron sometidos a juicio los médicos que realizaron experimentos sobre prisioneros enfermos y civiles confinados en los campos de concentración. Asimismo, se condenaron a los jueces que habían cometido asesinatos y otros delitos encubiertos bajo la apariencia de un proceso legal. Empresarios que habían participado en el saqueo de los países ocupados y en el programa de la mano de obra forzada esclavizada. Otros acusados fueron los miembros de la SS que dirigieron y regentaron los campos de concentración, administrando también las leyes racistas nazis que definieron el exterminio de judíos y otros grupos de los territorios del este de Europa ocupada. Igualmente, a los altos mandos civiles y militares, así como a las autoridades policiales del Tercer Reich, se les juzgó severamente. Algunos médicos y líderes de la SS fueron condenados a muerte y unos 120 fueron condenados a prisión. Solo 35 resultaron liberados después de haber sido procesados por los tribunales de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg establecieron un conjunto de principios que quedaron para la posteridad. En la sentencia a Göring, alto jerarca del régimen nazi, podemos observar los tipos de delitos sancionados y sus fundamentos. Estos fueron, primero, plan común o conspiración para cometer crímenes. Segundo, crímenes contra la paz o guerras de agresión. Tercero, crímenes de guerra o violaciones al derecho en la guerra, es decir, al derecho internacional humanitario. Tercero, crímenes contra la humanidad, entendido como violaciones de los tratados internacionales, de leyes penales internas y de principios generales del derecho penal internacional o de las naciones civilizadas. Debe recordarse que la defensa de los acusados nazis alegó en todo momento que solo los estados eran responsables de los actos delictivos de carácter internacional imputados y que las personas que actuaban en nombre de un estado estaban exentas de todo castigo y no podían ser sometidas a procesos internacionales algunos. La defensa invocó también que los delitos que se imputaban para el momento de su ejecución no existían como tales y que por lo tanto se violaba el principio
Nula crimen sine lege, nula pena sine lege, o principio de la legalidad penal. A pesar de lo anterior, el tribunal consagró que los crímenes contra el derecho internacional se cometían por personas físicas y no por entidades abstractas, y que tan solo con el castigo de los individuos que cometen tales crímenes puede ser ejecutadas las normas del derecho internacional para que se verificase la justicia. Por ello, el tribunal no hizo otra cosa que seguir lo dispuesto en la carta anexa al Tratado de Londres, en la cual se excluía el alegato de la obediencia a órdenes superiores como circunstancias eximientes de responsabilidad, si bien podían tomarse en cuenta como atenuantes. Por lo que respecta al segundo de los alegatos, el tribunal expresó que en ese caso el principio de la legalidad no era absoluto, pero que en todo caso las transgresiones cometidas por los acusados eran reconocidas de hechos como crímenes contra el derecho internacional por todas las naciones civilizadas en todas las épocas. Otra variable de importancia fue la lucha intelectual que se presentó entre el derecho natural y el derecho positivo. Como dijimos, la defensa esgrimió la inexistencia de normas que tipificarían la conducta de los incursos en Nuremberg. Sin embargo, la Fiscalía invocó el derecho natural que los seres humanos tenemos respecto a la vida, garantías reconocidas desde el inicio de la civilización, así como un trato justo y humanitario. Otro de los juicios internacionales producidos como consecuencia de las atrocidades que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial fueron los juicios de Tokio. El juicio de Tokio fue otro de esos juicios por crímenes de guerra realizados por la autoridad internacional, llevado a cabo en la ciudad japonesa de Tokio. El Tribunal Militar Internacional para el Pacífico se conformó el 19 de enero de 1946 por el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Lo constituyeron representantes de 11 países que sufrieron los vejámenes y crímenes contra la humanidad. Muchas decisiones se fundamentaron en argumentos contenidos en el Acuerdo de Londres. El proceso en sí comenzó el 3 de mayo de 1946 y finalizó el 12 de noviembre de 1948. Como decisiones parecidas a las adoptadas en los juicios de Nuremberg, de los 28 imputados, 7 fueron condenados a muerte y los restantes, excepto 2, sentenciados a cadena perpetua. Se llevaron a cabo muchos otros juicios sobre crímenes de guerra en países que habían sido ocupados por Alemania o Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Además, los tribunales militares de la zona de ocupación británica y estadounidense en Alemania juzgaron a los alemanes bajo las leyes de guerra. También se celebraron numerosos procesos a oficiales militares en las Filipinas y Australia por tribunales militares norteamericanos constituidos en Japón. En su mayoría fueron procesos basados en imputaciones sobre la violación de las leyes de guerra y no se estimaron los crímenes contra la paz ni contra la humanidad que habían constituido la parte esencial de los juicios de Nuremberg. Los juicios de Tokio corrieron la misma suerte. Por las matanzas cometidas contra ciudadanos coreanos, chinos y otros, los altos jerarcas japoneses fueron sentenciados a muerte. Los principios instaurados en Nuremberg y Tokio fueron confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución del 11 de diciembre de 1946. Posteriormente, en 1950, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU adoptó el documento que le habría sido requerido, definiéndolo así como los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, los principios de Nuremberg. En 1954 la Comisión presentó un primer proyecto de código que no tuvo ninguna concreción en términos formales. Tras pasar varias décadas, en 1996 fue presentado otro proyecto titulado Proyecto de Código contra Crímenes contra la Humanidad y la Seguridad de la Humanidad. Estos legados son de vital importancia para el desarrollo de las normas que tiempo después se constituirían en el Estatuto de Roma, disposición cuyo fruto es el Tribunal Internacional Penal, también conocido con el nombre de Corte Penal Internacional. Para la historia de Venezuela es importante reconocer y recordar que en los juicios de Nuremberg nosotros los venezolanos nos hicimos parte primero contra los alemanes, contra Alemania y contra los alemanes por el asesinato, por el homicidio del Monseñor Montes de Oca
en Italia en 1944 y contra los japoneses por el homicidio del cónsul venezolano en las Filipinas en el año de 1942. Otros juicios penales internacionales fueron los que se realizaron por los crímenes cometidos contra las poblaciones de Ruanda y de las repúblicas de la ex Yugoslavia. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con sede en Tanzania, juzgó los crímenes contra la humanidad y genocidio ocurridos en aquella nación durante el conflicto entre las etnias Tutsis y Hutus. El caso de Ruanda fue resultado de que en 1994 se produjo en ese país un genocidio perpetrado por las autoridades ruandesas contra la población de Tutsis. Estos crímenes llevaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar la resolución 955 de fecha 8 de noviembre de 1994, según la cual se crea el Tribunal Internacional Penal para Ruanda. Con respecto a los juicios cometidos en la ex Yugoslavia, el Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia fue creado en 1993 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante las resoluciones 808 y 827 y con sede en la ciudad de La Haya, juzgaría las infracciones cometidas en el territorio de ese país para el 1 de enero de 1991, incluyendo las consecuencias posteriores verificables solo en el tiempo. A diferencia del Tribunal de Nuremberg, la máxima pena que pudo imponerse fue la cadena perpetua. Su constitución se produjo el 17 de noviembre de 1992 como consecuencia de la aprobación realizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante las resoluciones 827 del 25 de mayo del mismo año. Desde La Haya, el Tribunal Penal Internacional tuvo como competencia juzgar aquellos hechos durante la guerra de la ex Yugoslavia que generaron la violación de los principios de la Convención de Ginebra de 1949, del Código de Conducta en tiempos de guerra de 1901 o de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio de 1948. Su fundación se generó por la inexistencia de un tribunal o de un código penal internacional para que los crímenes cometidos no quedaran impunes. Entre las personas que fueron reclamados por el tribunal se encontraron los siguientes: Rodan Karadzic, dirigente de los serbobosnios, y Slobodan Milošević, expresidente de Serbia, contra quien fue dictada una orden de detención el 27 de mayo de 1999, luego de haber sido acusado de la perpetración de crímenes contra la humanidad y por violación de los pactos que prohibían la guerra. Resultó extraditado por el nuevo gobierno de Serbia y puesto a disposición del tribunal el 28 de junio del año 2001. La consecuencia de la evolución del derecho internacional público hacia la protección del hombre fue la creación de este sistema de derecho penal internacional concretado en la creación de la Corte Penal Internacional. En efecto, el Tribunal Penal Internacional, llamado en ocasiones Corte Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad, como la esclavitud, el apartheid, el exterminio, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, los secuestros y el delito de agresión, entre otros. Funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder del Estado. Sin embargo, esto no obsta a que en el cumplimiento de su deber cuente con la colaboración de los poderes públicos de cada país. Vamos a hablar un poco sobre el derecho de asilo, otro de los temas que nos congregaban en este programa de hoy. El ex canciller venezolano Miguel Ángel Burelli Rivas realizó una interesante revisión histórica y toca el nacimiento del concepto de derecho de asilo en su obra El asilo como derecho, indicando que en la Biblia se encuentran reseñas de las primeras leyes relativas a los antecedentes del derecho de asilo. Asimismo, recoge una amplia y documentada reseña historiográfica relativa a las clases de asilo durante el desarrollo de la historia de la humanidad. Sin embargo, un documento publicado por Provea y la Embajada del Reino Unido reconoce que la génesis del reconocimiento del derecho a buscar y recibir asilo, tal y como lo conocemos en la actualidad, ocurre durante el siglo XX. Una nota de pie de página en este documento de Provea advierte lo siguiente: el primer instrumento que reconoció el asilo diplomático fue el Tratado sobre el Derecho Internacional Penal firmado en Montevideo en 1899.
Posteriormente, encontramos en la Convención sobre Asilo firmada en la ciudad de La Habana en 1928, el Tratado sobre Asilo y Refugio Político firmado en Montevideo en 1933, la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas en 1954 y la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas en 1954. Estos instrumentos constituyen piezas importantes para llegar a un concepto general sobre qué y qué representa el asilo en el contexto del derecho internacional público, ya que consideramos es una institución que guarda íntima relación con las normas internacionales debido a que deben estar contenidas dentro de un acuerdo o un tratado fuente de derecho internacional público. La Declaración Universal de los Derechos Humanos define al derecho de asilo en los siguientes términos. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Fin de la cita del artículo. En este sentido observamos dos variables. La primera es un derecho subjetivo que tiene cualquier persona. La segunda no debe darse como consecuencia de la comisión de un delito tipificado como común. En base a las variables anteriores podemos definir el derecho de asilo como un derecho subjetivo que posee toda persona natural, la cual, sintiéndose perseguida por las autoridades de un Estado por la comisión de un hecho calificado como delito político, para solicitar a los agentes diplomáticos o a las autoridades de otro Estado protección en virtud de salvaguardar su integridad física, exceptuándose aquellos delitos tipificados por la legislación nacional como delitos comunes. Por otra parte, la doctrina latinoamericana ha distinguido diversos conceptos sobre el asilo como derecho. Tal es el caso de Alberto Ulloa, quien lo define como una antigua práctica internacional que cubre bajo una soberanía extranjera a los perseguidos por delitos políticos, cuya persecución representa casi siempre la expresión del rencor antes que de la propia justicia. Considera el académico venezolano y penalista Omar Uzcategui que el asilo es la protección que dispensa a un país a aquella persona no nacional de ese país a quien se le reconoce la condición de perseguido por sus temores fundados de ser una persona a la que se le está buscando por razones de carácter político, religioso o de otra índole. Por otra parte, los enciclopedistas entienden que el asilo es un derecho de los perseguidos para obtener protección con el fin de salvaguardar su integridad física. Remiro Brotons, académico de gran importancia para el derecho internacional público, menciona tres elementos fundamentales que estructuran en la actualidad el derecho de asilo. Estos son, primero, el derecho que poseen los estados de concederlo en ejercicio de su soberanía. Segundo, el derecho de los individuos de solicitarlo sin el correlativo deber de un estado de admitirlo en su territorio. Tercero, el principio de no devolución del solicitante del asilo. Esto es para garantizar la seguridad del asilado. Vamos a hablar ahora finalmente de los dos tipos de asilo que existen: el asilo territorial y el asilo diplomático. El asilo territorial es el dado a los perseguidos por razones políticas que buscan protección en el territorio de otro estado. A diferencia con lo que ocurre con el asilo diplomático, el asilo territorial es objeto de regulación internacional no solo en una convención, sino también en instituciones jurídicas internacionales y regionales. Además de su carácter humanitario, el asilo territorial se ha vinculado con la tradición latinoamericana, con la potestad que tienen los estados de admitir soberanamente en su territorio a quienes estimen conveniente. Dicha potestad solo se limita en los casos de que los estados se han obligado a extraditar a una persona en particular. Dicha potestad solo se limita en los casos de la extradición. Finalmente, hablemos del derecho de asilo diplomático. El asilo diplomático es un régimen de protección estatal provisional otorgado a individuos no nacionales sobre la base de la aplicación del principio de la extraterritorialidad en legaciones diplomáticas,
buques de guerra y aeronaves militares situados fuera de la jurisdicción del Estado vacilante a fin de evitar actos irreparables contra la vida de las personas y sus derechos fundamentales. Amigos, queridos estudiantes, público en general, muchas gracias por haber prestado la atención debida a este programa en donde tratamos dos temas tan importantes como el derecho penal internacional y el derecho de asilo, sobre todo y específicamente porque los gobernantes de los estados deben responder siempre por el buen trato que les dan a sus ciudadanos, sobre todo en la preservación de sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Si este video ha sido de su utilidad profesional y de enriquecimiento intelectual para su carrera de abogado o de estudios internacionales o de historia, por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube de educación para el mejor vivir. Muchas gracias.